respuesta de los sistemas de información al COVID, que la va a dar Alejandro Mauro de la Clínica Alemana de Santiago. Alejandro, te paso la palabra y te escuchamos. Muchas gracias por participar en el CAIS 2020. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que estén viendo la presentación. La idea es contarles un poco, digamos, qué es lo que hicimos, cómo gestionamos el coronavirus, digamos, y la pandemia desde los sistemas de información de la clínica. Así que el resumen, voy a mostrarles las fases de la pandemia y las estrategias, digamos, que tuvimos desde la Clínica Alemana de Santiago con respecto a los sistemas de información. La fase 1, sí, hace ya mucho tiempo, porque han pasado tantas cosas, comenzó, digamos, en diciembre del 2019, digamos, con los primeros casos de China, así que no había casos en Chile, solamente casos en el exterior y veíamos las noticias. En ese entonces, digamos, empezamos a recibir del Ministerio de Salud instrucciones sobre cómo codificar los casos, qué cosas tendríamos que empezar, digamos, a pensar desde la clínica. El equipo de infectología comienza, digamos, a evaluar las medidas que hay que tomar, digamos, para la atención de pacientes y recién el 1 de febrero tenemos nuestra primera acción, de alguna manera, que es, a nosotros nos piden alertar a los médicos que, con respecto a los protocolos de EPP que hay que tener, digamos, para la atención. Así que la primera acción, digamos, desde los sistemas de información es correo electrónico, gestor documental, digamos, guardar documentos y difundir protocolos. Todavía no teníamos casos en Chile, pero creamos una encuesta para los pacientes que llegaban, digamos, al mundo ambulatorio, a los consultorios, con síntomas respiratorios, porque ahí ya empezábamos a recibir, digamos, que teníamos que tener precaución con respecto a eso, así que lo que armamos fue una encuesta en RedCap, que es una solución gratuita de la Universidad de Vanderbilt, que usamos bastante para todo lo que no podemos resolver con otras cosas, es como nuestra navaja suiza, y creamos una encuesta que cuando los pacientes se acercaban al mostrador, la secretaria le pedía, digamos, un correo electrónico, al paciente le llegaba una encuesta y el paciente tenía que completar una encuesta de como las que uno veía inicialmente, digamos, que aparecían por la red, donde si estuvo en algún lugar donde el virus circulaba y tenía algún síntoma, lo mandábamos directamente a la urgencia, ¿sí? Y entre el 3 y el 17 de marzo, digamos, más o menos tamizamos como 400 pacientes, de los cuales 53 dieron sospechosos y lo mandamos a la urgencia para evaluación y lo sacábamos, digamos, del circuito ambulatorio, ¿sí? La fase 2, digamos, fue entre el 3 y el 13 de marzo, que es solamente había casos importados o viajeros, ¿sí? El 3 de marzo fue el primer paciente que se diagnosticó acá en Chile y el 4 de marzo hacemos nuestro primer diagnóstico en la clínica alemana, ¿sí? Entonces, desde el 6 de marzo también implementamos una encuesta, digamos, de tamizaje en la urgencia, porque los pacientes los mandábamos a la urgencia, pero ahí se mezclaban los pacientes que iban a la guardia o a la urgencia por temas, digamos, no respiratorios y los pacientes que venían por temas respiratorios y teníamos que poder activar, digamos, el EPP. Así que también ahí armamos otra encuesta, digamos, en RedCap para tamizar a los pacientes con sospecha. ¿Qué era lo que hacíamos? A los pacientes llegaban a la urgencia y lo mismo, le mandábamos una encuesta que ellos tenían que completar con toda la información y si daban triallados de que tenían riesgo de estar contagiados, entraban en el circuito de EPP, los aislábamos en una parte, digamos, de la sala de espera de la urgencia y después cuando entraban también, digamos, se tomaban todas las medidas. El primer problema que tuvimos con los sistemas de información fue el envío de los resultados de coronavirus, ¿sí? Como la clínica empezó, digamos, a procesar PCR para coronavirus, fue, digamos, uno de los primeros laboratorios, digamos, que tuvo, junto con los laboratorios del sistema público, que tenían el procesamiento de PCR para coronavirus. Estos pacientes no cumplían el flujo normal, ¿sí? O sea, paciente que venía con síntomas respiratorios, todo el mundo tenía miedo, nadie quería tocar nada con esos pacientes. Así que esos pacientes llegaban, pero después no se iban con el flujo normal, sino que prácticamente se les hacía la PCR en
en el lugar, en el box de atención, y después se lo llevaba directamente al auto para que se vaya, ¿sí? Sin que pase por ningún flujo administrativo. Y eso lo que rompía todo nuestro sistema finalmente de entrega de resultados y demás. Así que no funcionaban nuestras entregas de resultados electrónicas. Así que creamos un nuevo sistema, digamos, de entrega de resultados como temporal, y empezamos también a informatizar todo lo que tiene que ver con las solicitudes de los exámenes de coronavirus, que inicialmente solamente se podían solicitar por papel, porque se buscó el de restringirlos, que no se solicitaran para cualquier tipo de pacientes, porque la cantidad de reactivos que teníamos en el laboratorio eran muy pocos, digamos, teníamos que gobernar de alguna forma a cuántos pacientes podíamos hacerle PCR. Ahí empezó también el tema de, bueno, a los pacientes qué hay que hacer, ¿sí? Cómo los dirigimos en lo que tienen que hacer, de si tienen que hacer cuarentena o no tienen que hacer cuarentena con este resultado, si tienen que aislar a la familia o no tienen que aislar a la familia. Así que ahí lo que terminamos armando, como la información cambiaba prácticamente cada 2 o 3 días, cambiaba. Nosotros teníamos diferentes normativas que venían del ministerio, y cada 2 días había una normativa diferente, había que hacer algo distinto. Entonces, lo que terminamos armando es un sitio web, y desde los exámenes de laboratorio siempre le mandábamos al sitio web, ¿sí? La conducta que tiene que seguir, chequéela en el sitio web, porque la conducta cambiaba. Así que lo que armábamos era que los informes de laboratorio en todos lados los mandábamos a una página web donde teníamos información actualizada sobre el COVID. En ese entonces, digamos, habíamos recibido la instrucción de la OMS de cómo codificar los casos, pero la codificación que pedía la OMS no permitía la agrupación de GRD, que es algo que se utiliza en el país para la facturación de estos casos. Así que digamos, lo que pedía la OMS no estaba en relación con lo que permite, digamos, la agrupación GRD, y teníamos un conflicto de agrupación. Después el Seguro Público, digamos, mandó un instructivo para codificar los casos distinto a como los pedía la OMS, pero que permitieran finalmente codificar el GRD. En la fase 3, que fue entre el 14 y el 16 de marzo, que es los casos siguen siendo trazables, que son los familiares de viajeros, duró 2 días acá, ¿sí? Y en ese entonces lo que buscábamos era derivar a la urgencia, digamos, o a la guardia de todos los pacientes que tengan sospecha y que no lleguen a ningún otro lado. Así que ahí también armamos finalmente una encuesta en REDCap que la dejamos disponible en nuestro sitio web, y tuvo una demanda tan grande que tiró el servidor de REDCap que teníamos, que independientemente de que estaba en AWS, no tenía, digamos, no estaba bien balanceado en la parte de elasticidad y cómo tenía que crecer a medida que aumentaba la demanda. Así que ahí tuvimos que cambiar finalmente también los protocolos de elasticidad de Amazon que teníamos puestos para este sistema, ¿sí? Y la fase 4, ¿sí?, que es la que estamos actualmente, ya no podíamos saber quién contagió a quién, ¿sí? Y en ese momento, digamos, el objetivo era aislar, digamos, hacer una urgencia, una guardia respiratoria, hacer unidades respiratorias, maximizar la atención a distancia y convertirte todos los hábitos analógicos en digitales y hacer seguimiento de casos, ¿sí? Así que ahí creamos una urgencia respiratoria, empezamos a conectar a todos los profesionales de la salud con los sistemas de forma remota desde sus domicilios, así que ahí armamos nuestro registro clínico electrónico, no es web aún, así que teníamos que montar, digamos, toda una suerte como de escritorios virtuales, armar autenticación, digamos, de 2 factores para acceder a estos escritorios remotos, y montar los sistemas de teleconsultas. En ese entonces también se nos pidió el de enviar todos los exámenes de PCR, ¿sí?, al Instituto de Salud Pública acá de Chile, así que armamos también un sistema para poder recuperar todos los datos, cambiarlos al formato que pedía el ministerio y enviarlos lo más automatizadamente posible, ¿sí? También tuvimos que restringir todas las visitas, ¿sí? Así que tuvimos que armar todo un sistema para poder crear citas virtuales con los pacientes. Entonces se armó toda una agenda
para poder mandarles un link a los pacientes con para que puedan tener una video con su familiar, porque todas las citas estaban prohibidas, así que los pacientes quedaban solos. Así que el equipo de enfermería, digamos, armó toda una suerte como de calendarización de los pacientes. Nosotros armamos todo un RedCap para poder registrar a los familiares, los correos de los familiares, a quienes se les iba a enviar los links. Y finalmente lo que terminamos armando son muchas reuniones, digamos, por Zoom entre los familiares y los pacientes. También teníamos que protocolarizar la atención de los pacientes, así que ahí armamos, digamos, un order set, digamos, una batería de exámenes, ¿sí?, sobre cómo trabajar, con qué cosas teníamos que pedirle a los pacientes en el evento, digamos, en el que llegaban a nuestra urgencia respiratoria, en la hospitalización del primer día, del segundo día, y teníamos, digamos, diferentes tipos de order set para los pacientes con sospecha, los pacientes, digamos, confirmados y demás, de cuáles son los tipos de exámenes o tratamientos que teníamos que dar. Tuvimos que cambiar toda la docencia, ¿sí? También es un hospital docente, así que tenemos muchos residentes y teníamos que mantener la docencia en línea, así que lo que tuvimos que armar es un curso para formar docentes virtuales, ¿sí? O sea, hoy la docencia la teníamos de forma presencial y había que llevar mucha de la docencia de medicina de forma electrónica, así que en la universidad montamos todo un curso de competencias digitales para docentes para poder, para que finalmente la docencia se pueda seguir generando de forma en línea. Tuvimos también que cambiar todas las herramientas de comunicación y colaboración dentro de la clínica, ¿sí? Es decir, que también usamos, digamos, una herramienta, digamos, open source que utilizamos acá, digamos, Moodle, para dar herramientas de colaboración, digamos, de cómo armar que todos los ateneos pasen a ser virtuales, de que toda la gente se conecte. Nosotros usamos la solución, digamos, de Microsoft, así que tuvimos que capacitar a todos los profesionales de la salud para que puedan utilizar estas herramientas. Y comenzó, digamos, la parte de las cuarentenas, ¿sí? Así que ahí creamos, digamos, diferentes tipos de unidades especiales de COVID y teníamos que marcar a los pacientes de los que estaban en estas unidades para no mezclarlos, hacer los diferentes tipos de flujos de pacientes. Así que ahí creamos una cohorte, digamos, y una marca en la historia clínica electrónica y un dashboard para la gestión de todas estas camas y de todos estos traslados. Así que en la historia clínica electrónica los pacientes quedaban marcados con una corte de COVID que nos permitía de alguna forma mantener un dashboard de todos los pacientes que estaban con sospecha, que estaban confirmados, los que estaban pendientes de confirmación, los que tenían una confirmación clínica o habían tenido un diagnóstico clínico, pero las PCR iban todas negativas, y aislábamos finalmente la clínica en áreas COVID y áreas no COVID. Después también armamos todo un sistema de seguimiento de los pacientes positivos, ¿sí?, de forma lo más electrónica posible. Así que esto también usamos esta solución de RedCap. Hoy tenemos 13.000 pacientes que fueron ingresados en nuestro sistema de seguimiento de pacientes positivos, que recibían finalmente una encuesta diaria de cómo iban evolucionando, y ante ciertas alarmas se mandaban correos electrónicos a equipos de seguimiento que llamaban al paciente para que vuelva a la urgencia si empezaba a tener, digamos, falta de aire en el domicilio, como para hacer tratamientos lo más anticipados posible. Ese proyecto también lo liberamos, el sistema de seguimiento de pacientes COVID, como está, digamos, con una herramienta que es gratuita, que es la herramienta de RedCap, que lo tomamos finalmente de utilizarlo porque en Corea y en Nueva Zelanda empezaron a utilizar estas herramientas, así que adaptamos estas mismas herramientas y la liberamos como un proyecto gratuito que tiene más de 400 descargas. Creamos también un sistema de teleconsulta. Nosotros no teníamos finalizado nuestro proyecto de telemedicina, así que contratamos a una empresa que nos diera el servicio, pero tuvimos que coordinar el de cargar a los pacientes a los profesionales, el de capacitar a los profesionales, y también armamos un flujo, digamos, con este RedCap que nos permitió gobernar la activación de todos los médicos en el sistema de atención remota. Y se creó un curso virtual, digamos, para las teleconsultas y unas políticas para el ejercicio de telemédico.
y lanzamos finalmente en abril nuestro sistema de teleconsulta, que en abril, mayo, digamos, finalmente muchas de las consultas pasaron a ser telemédicas. Después pasamos a tener... Sí. Alejandro, discúlpame. Te aviso porque parece ser que tenemos un problema y no está saliendo al aire esta conferencia. Yo la empecé a grabar desde el momento que parece que hay algún error, pero bueno, te quería avisar. Ahora vemos cómo lo resolvemos. Está trabajando gente en eso. Nosotros la vemos, pero la gente de YouTube y de King Kong parece que no la están viendo. Pero sigamos y ya en 5 minutos terminamos, ¿no? Un poquito más. Sí, queda grabada por acá, queda grabada por acá y eventualmente después la disponibilizamos en el sitio. Gracias. Dale nomás. Perfecto. Bien. Uno de los problemas que teníamos finalmente era identificar a aquellos pacientes que tenían síntomas severos, digamos, o que iban progresando en la enfermedad. Y había una cantidad de indicadores que empezaban a publicarse que uno que tenía que manejar. Entonces las áreas de infectología y broncopulmonares, digamos, los internistas necesitaban un dashboard para poder identificar a qué pacientes había que llevar, digamos, a otro tipo de terapias. Así que en ese entonces, digamos, lo que se armó un dashboard con el Tableau que permitía, digamos, manejar a los pacientes con sospecha clínica, los PCR positivos y los PCR pendientes, y manejar en realidad todos los valores de laboratorio y de constantes vitales que ellos querían tener a la mano para poder tomar la decisión del tratamiento adecuado. Así que todos los pacientes se monitorizaban y había un dashboard por cada paciente de cómo evolucionaban finalmente los exámenes de laboratorio y los parámetros clínicos para la toma de decisiones. Finalmente, digamos, lo último que terminamos implementando fueron encuestas antes de entrar, digamos, a las guardias o a los turnos médicos, donde todos los profesionales de la salud reciben una encuesta y eso nos permitía, de alguna manera, identificar a aquellos profesionales de la salud que no tenían que venir a la guardia y había que reemplazarlo y lograr reemplazarlos 12 horas antes de que se genere, digamos, los turnos médicos o las guardias médicas, ¿sí? Que fue uno de los grandes temas que teníamos que resolver, porque finalmente los profesionales de la salud se iban también infectando, así que teníamos que lograr sacarlos de la atención. Entonces, me gustaría finalizar, digamos, con esto, que es que la conversión digital, ¿sí? Nos gusta más la palabra conversión digital que transformación digital, que transformación es como me puedo transformar en auto o me puedo transformar en robot como un transformer, pero puedo ir de un lado al otro, ¿sí? Conversión es convertirse, es efectivamente, digamos, tomar estos hábitos, es cambiar estos hábitos analógicos, digamos, por hábitos digitales que sean saludables, que resuelvan finalmente el problema y que la tecnología se implemente de forma saludable. Y el foco, digamos, de esta conversión no está en el desarrollo de tecnologías, ni de plataformas, ni nada por el estilo, sino que en la implementación, en lograr implementar las herramientas que uno tiene para un uso significativo, ¿sí? Y no hay soluciones de software mágica, lo ideal es tener la más cantidad, digamos, variedad de soluciones de software que permitan adaptarse finalmente a los cambios que uno tiene. Estas son las soluciones que nosotros hemos utilizado para resolver la problemática, digamos, del COVID. Y sin lugar a dudas esto uno lo logra si tiene, digamos, gente que pueda llevar adelante este tipo de proyectos, este tipo de transformaciones dentro de la organización. Este es el Departamento de Informática Biomédica con el que finalmente llevamos adelante todos estos proyectos de los sistemas de información en la pandemia. Así que muchas gracias por escucharme y quedo atento a cualquier consulta que puedan tener. Bueno, nosotros tenemos algunas preguntas que vienen preimpresas ya. La primera es sobre interoperabilidad. Así que las preguntas clásicas son plataforma diseñada y si es interoperable o qué han hecho en pos de la interoperabilidad con algún otro sistema similar. Mira, con respecto, digamos, a manejar, digamos, la interoperabilidad de sistemas, en lo que montamos de COVID,
todo era así como de un día para el otro tenía que estar implementado, desarrollado e implementado. Por lo cual muchos eran finalmente formularios que lo que sí lo tenemos es por ejemplo, esta solución de REDCap nosotros la tenemos integrada dentro de nuestro sistema de registro clínico electrónico. Por lo cual, digamos, el tema, digamos, de integración ya lo habíamos vivido hace muchos años cuando implementamos esta herramienta. Así que teníamos bien integrado. Y también, digamos, las plataformas, por ejemplo, de educación, que muchas de estas cosas tenían que ver con lograr llevar normativas y que todo el mundo se estructure y que use, digamos, finalmente una batería de exámenes particular o que haga ciertas cosas. Todo eso ya lo teníamos implementado y lo teníamos manejado. Así que de alguna manera, estas son herramientas que nosotros ya tenemos integradas de nuestro flujo y podemos saber perfectamente quién hizo un curso, quién lo aprobó y demás. Ok. Martín, ¿alguna pregunta más? Sí, yo tengo un montón. Empiezo de a uno. Primero, excelente el concepto de conversión, te lo voy a robar, digamos, y como te estoy avisando, estoy totalmente autorizado para hacerlo. Punto número 1. Punto número 2. Te voy a pasar entonces la foto que yo tengo la conversión del sapo en príncipe. Nosotros ponemos eso, digamos, que en realidad lo que tenemos que hacer es convertir a los sapos en príncipes. Me encanta y te la pido, por favor, mándamela. La pregunta, digamos, empiezo de atrás para adelante en el orden de tu charla. La primera es, ¿qué hacen con los no conversos? O sea, siempre vas a tener no conversos, obviamente, digamos, por diferentes razones, por características propias de los no conversos, por cuestiones relacionadas con el sistema, bueno, en fin, lo que ya sabemos, que si tienen algún plan de contingencia o es simplemente insistir para que se conviertan. Esa es la primera. La segunda es, vi que, y lo dijiste después también, que el REDCap lo tenían integrado y muchas de las soluciones, por lo menos de primera línea, que generaron para obtener información a partir de los usuarios fue a través de los pacientes, fue a través de REDCap. Intuyo yo porque es una herramienta de rápido despliegue, digamos, cuando tenés que utilizar ese tipo de cosas. Lo que quiero que me cuentes es, bueno, cuáles fueron las contras de usar REDCap, más allá de que se les cayó el servidor cuando lo reventaron. Y esa es la tercera. Se les cayó el servidor adentro de una AWS con balanceo de carga, con escalabilidad y todo, o sea, se cae, digamos, uno dice, viste, nada, lo ponemos en una AWS con escalabilidad, qué sé yo, y nos olvidamos, no nos olvidamos un soto, también se caen y andan mal. Y tengo un par más, pero no quiero aturdarte. La primera era de los no conversos, la segunda era las desventajas de REDCap, perdón. Sí, mira, efectivamente, digamos, ponerle, de los no conversos, lo tomamos casi como cuando me dicen la telemedicina, pero es que no, es que los pacientes rurales o los pacientes adultos mayores que no pueden conectar, esto no es para todos, ¿sí? Efectivamente. Y lamentablemente, digamos, hay gente que no se sube, ¿sí? Y que no quiere, y nosotros lo dejamos como una opción, ¿sí? O sea, ¿querés hacer teleconsultas? Tenés que primero aprobar nuestro curso, ¿sí? O sea, la vara estaba alta. Tenías que hacer un curso, tenía un examen difícil, ¿sí? Con preguntas que tenías que haberte estudiado todas las normativas que teníamos, todo lo que tenías que tener en tu casa, ¿sí? Y si querés pasar y tener activo, tenés que aprobar un curso online, ni siquiera que lidien conmigo, ¿me entendés? Porque si no, después todo el mundo me llama a mí, digamos, el de, che, no, pero es que conectarlo, el doctor no sé qué, no, el doctor tiene que hacer lo que tiene que hacer si quiere estar conectado. Entonces, de alguna forma, nosotros pusimos una vara que era difícil de cruzar, y no todos la cruzaron, ¿sí? Pero finalmente los que no la cruzaron quedaron fuera, no podían. Imagínate que el despliegue de montar todo esto fue extremadamente complejo, quiere decir que necesitábamos que las personas pongan de su parte, porque yo no podía estar coacheando a cada uno que no quería, digamos, sumarse. Así que lo que teníamos era que finalmente un conjunto de profesionales se convirtió y adoptó esto, que fueron 500 de 800. Hay gente que quedó en el camino, ¿sí? Esa es la realidad. Pero no teníamos un plan B. Así que, digamos, era conviértete o queda fuera. No teníamos un plan B para algunos profesionales. Y efectivamente perdimos grandes profesionales, ¿sí? En lo que tiene que ver con que no se subieron a la detección telemédica. Pero no tuvimos un plan B.
Con respecto a lo de RedCap efectivamente es una navaja suiza que te permite hacer todo, pero así como una navaja suiza te permite que te cortes, ¿sí? Te permite finalmente fragmentar tu registro, que es un problemón, ¿sí? Nosotros teníamos toda una política con respecto a qué proyectos iban a RedCap y cuáles no, ¿sí? En general, digamos, los proyectos que iban a RedCap eran todos los proyectos de investigación, ¿no? Que en general siempre viven en una cápsula como bien apartada del registro clínico, y las contingencias fueron haciendo que, bueno, ok, como RedCap resuelve el problema y no tenemos otra solución que lo resuelva, o, digamos, diseñar otra solución nos lleva un tiempo que no tenemos, algunas cosas efectivamente han quedado fragmentadas dentro de RedCap, que por más que lo tenemos mapeado, ¿me entendés? Porque sé perfectamente quién es el médico, sé quién es el paciente, pero no está full integrado. Entonces, si me agregan, ¿entendés? Que es diabético en un formulario de RedCap, que después no conversa con la historia, ¿entendés? Queda que es diabético en RedCap, pero no en la historia, y tengo los clásicos problemas, digamos, de fragmentación del registro. Intentamos nosotros gobernarlo, ¿sí? O sea, de no meter cosas en RedCap que después no podamos recuperar para no fragmentar, pero es un desafío finalmente que es humano dependiente, porque eso no todo conversa como me gustaría que fuera así, ¿sí? Y no sé cuál era la tercera pregunta, si es que había una tercera pregunta. No, de algunas que AWS. están llegando. Sí, de las instancias de AWS. ¿Sí? Fíjense, nosotros montamos, ¿sí? Montamos RedCap en AWS, como decía, que había que montarlo la parte de Vanderbilt, ¿sí? Con la estructuración con balanceo, qué sé yo, pero tiene 1.000 millones de botones la consola de AWS, ¿sí? Entonces, efectivamente, claro, terminó denegando servicio, ¿sí? Porque teníamos en realidad un bombardeo de todo el país, porque habíamos montado el primer sistema de triage para ver, digamos, si tenés riesgo o no tenés riesgo de tener el virus. Habíamos tenido una demanda muy grande, y en realidad el sistema, digamos, había que activar que escale, ¿entendés? Cuando la CPU, digamos, iba al 70%, tenía que escalar en más instancias, digamos, y eso no estaba bien armado. Así que finalmente, claro, cuando empezamos a denegar servicios y teníamos críticas de todos lados de que nosotros habíamos montado el RedCap para los pacientes, pero que al final el paciente, el sistema estaba denegando servicio, nada, hubo, digamos, que activar las funcionalidades que vienen en el cloud. Pero un humano tiene que activarlas. Quiere decir que no es porque lo metas ahí, digamos, se resuelven todos tus problemas. Perfecto. Y después había una pregunta del público. Si tenemos tiempo todavía, Ale, para alguna pregunta más. Sí. Bien, hay una pregunta del público sobre si habían tenido alguna experiencia o algún comentario sobre la experiencia de geolocalización para rastreo de casos, o si tenés algún comentario sobre la experiencia de algún otro país que conozcas, si no es que tuvieron ustedes mismos la experiencia de geolocalización. Nosotros no, ¿sí? Pero sí, digamos, este proyecto RedCap nosotros lo liberamos porque del sistema público nos pedían ayudarlos con respecto al seguimiento de casos. Y probablemente la implementación más importante que está acá es de toda una provincia, ¿sí? Que acá es una región, digamos, que es de un servicio de salud. El servicio de salud de Araucanía Sur implementó esto a gran escala con seguimiento y geolocalización de casos, ¿sí? Y tenían marcado, digamos, en RedCap, que tiene, digamos, un plugin para geolocalizar, así que vos podés, digamos, mantener, digamos, la geolocalización de cada uno de los casos, y tenían finalmente un sistema totalmente trazado de todos los pacientes, y los pacientes positivos, los pacientes con sospecha, los pacientes aislados, los tiempos de aislamiento, y lo tenían todo bien armado y bien geolocalizado, lo que les permitió armar políticas de hacer cosas muy locales, ¿sí? De ver, digamos, ciertas poblaciones en particular, ¿me entendés? Y hacer acciones locales con esas poblaciones desde el sistema público. Así que la experiencia, digamos, de geolocalización nosotros no la implementamos, pero sí la implementaron otros con la misma solución de RedCap que teníamos. Genial, buenísimo. Otra pregunta que hay ahí es si podés ahondar un poquito en el tema de las visitas virtuales que armaron por Zoom, el sistema de
especie de turnos de visitas que armaron por Zoom en el caso de los pacientes internados. Eso fue súper complejo, pero también súper necesario, ¿sí? Porque finalmente lo que pasaba era que de pronto teníamos un paciente 5 días, ¿sí? Intubado, y que nadie sabía nada y nadie podía siquiera cómo te comunicabas con la clínica. Y fíjense que la clínica estaba con los pacientes en terapia, ¿sí? Atendiendo de esto, digamos, manejando la contingencia y no manejando la parte, digamos, de comunicación con los familiares. Entonces, tuvimos varias críticas, digamos, y familiares que tampoco, como no se podían mover, digamos, había cuarentena, digamos, toda una circunstancia bastante compleja. Ahí lo que terminamos armando es que en la hospitalización de cada paciente teníamos que tener sí o sí un correo con el que nos íbamos a comunicar, ¿sí? Y finalmente todo pivoteaba por un mail de un familiar. Y si no teníamos el mail del familiar era un problemón. Y los pacientes que nos llegaban del sistema público, que llegaban en una ambulancia, no teníamos ese correo, ¿sí? Nuestro mayor conflicto fue finalmente el de los pacientes que llegaban del sistema público por ambulancia, críticos, muchas veces trasladados, digamos, de otros hospitales que necesitaban mayor complejidad. Nosotros tenemos ECMO, pasamos a tener a veces 4 o 5 pacientes conectados a ECMO en el mismo momento, y esos pacientes muchas veces llegaban sin ningún tipo de contacto, y no sabíamos con quién hablar. Así que de pronto teníamos un paciente que estaba ahí conectado, que no sabíamos con quién hablar, hasta que por algún canal de todos los que tenemos, ¿me entendés? Llegaba el de alguien que preguntaba por un paciente que nosotros teníamos, ¿sí? Entonces, finalmente había alguien que tenía que comunicarse primero con una videoconferencia para identificar que efectivamente eran familiares y coordinar las visitas. Y la coordinación de visitas fue muy casera, ¿sí? Un calendario con tal profesional, tal visita, ¿sí? Y mucha gente que coordinaba finalmente que los pacientes se conecten a tal hora, ¿sí? Y todo con el calendario finalmente de Zoom. Así que, digamos, nosotros teníamos, digamos, las licencias de Zoom que te permiten calendarizar, digamos, eventos un poco como este congreso, ¿sí? Que hay calendarios de personas que se van a juntar en un horario y hacíamos lo mismo. Perfecto, muchas gracias, Ale. Alejandro, ¿hay alguna otra pregunta? Yo acá en las preguntas no tengo más, y espérate que voy a mirar la plataforma del King Kong un segundo, del evento. Sí, Si tengo algo tendríamos más. que ir cerrando, si puede ser. Ya el Perdón. tiempo terminó. Bien. Pero Cierro, si te parece, recuerden que se puede interactuar a través de la parte de networking de King Kong. Ahí están todos los conferenciantes cargados y todos los participantes cargados. Y si hay alguna pregunta para Alejandro o cualquier conferenciante, se puede hacer por King Kong. Alejandro, muchas gracias por participar, y en cualquier cosa, aquí estamos hasta el viernes en el CAIS. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos. Jano, muchas gracias. Saludos.